Bueno, pues continuamos con esta jornada dedicada a la administración y conflictos en Indias de este curso sobre los conflictos de Carlos V y los enemigos del imperio, en esta ocasión con Rosa María Martínez de Codes, que no necesita presentación, pero también hay que decir que bueno, ella es catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, es codirectora de este curso y es uno de los alma maters también de estos cursos, además especializada precisamente en todos aquellos temas relacionados con las Américas y el Imperio y Carlos V. Para nosotros siempre un honor tenerla aquí con nosotros y, bueno, si queréis saber más, como he dicho antes, el QR y las biografías están también disponibles en la página web. Así que, para ir ganando tiempo, le damos la palabra y le agradecemos enormemente todo el trabajo realizado para llevar a cabo este curso. Profesora, la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Buenos días a los que están lejos en América o en Europa, porque nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Bien, yo traigo en esta ocasión una presentación que tiene mucho que ver con una visión mexicana de lo que significa la conquista de México. Es decir, ustedes tienen en su imaginario, probablemente derivada de su formación académica, personal o de ser mexicano, una visión de su propia conquista. Entonces, yo sé que tengo en sala 2 alumnas mexicanas y sé que ellas básicamente son las portadoras de esa memoria colectiva, con la cual me va a encantar luego poder dialogar. Bien. El título de esta presentación, 500 años de la conquista de México, una invitación a la reflexión desde diferentes historias, lo dice todo. En ese título está todo. Es decir, yo invito a reflexionar sobre los debates históricos, políticos y culturales que han surgido al conmemorar o al tratar de celebrar o conmemorar los 500 años de la conquista de México. Claro, estos debates reflejan una diversidad de opiniones, publicaciones e interpretaciones académicas que ha habido durante la pandemia, es decir, 20, 21, 22, 23 prácticamente, ha habido toda una reflexión de intelectuales investigadores reflexionando sobre el siglo XVI en México y desde México, que realmente han cambiado, efectivamente, óptica con respecto a cómo interpretar esa conquista de México. Y entonces, yo lo que propongo es que veamos que no hay una conquista, sino que son muchas las conquistas que hay y que el término quizá no es el adecuado. En las últimas décadas, la corriente conocida como la nueva historia de la conquista, la cito en español y sería The New History of the Conquest, porque es inglesa y es de cuño norteamericana, ha surgido como un enfoque de estudio que cuestiona las fuentes convencionales del conflicto y se centra en fuentes que son las etnohistóricas, en documentos bioculturales, como se les llama ahora, previamente marginados o ignorados en los márgenes de los archivos. Esta nueva corriente ofrece enfoques distintos que enriquecen la comprensión del tema y presenta múltiples interpretaciones y perspectivas que rechazan la idea de una única narrativa dominante. Hay que eliminar el concepto de una única narrativa con respecto a cualquier suceso dominante. En México, la conquista del año 21, 1521, se experimenta y relata, y esto es algo muy personal, de México, como algo muy próximo en el tiempo, en las emociones del mexicano. Al mexicano sí le importa su siglo XVI. En este debate, a mi modo de ver, ello se debe a que el siglo XVI constituye el fundamento de las principales definiciones identitarias del país. Es decir, para algunos, el siglo XVI, desde México, es interpretado como la continuación de la era prehispánica que fue destruida por aquel entonces por la invasión española. Para otros es interpretado como la descendencia de Hernán Cortés y el resultado de la dominación occidental que se estableció entonces durante 300 años. Y para la mayoría, diría yo, como una nación mestiza surgida de ese conflicto. Bueno, aquí entramos en lo que es el mestizaje. Hace 30 años, Sandra Ciprés, 30 años, señores, planteaba en su obra La Malinche en la literatura mexicana, de la historia al mito, lo siguiente. De forma excepcional en América Latina, la historia de la conquista de México se había convertido en un mito familiar en el que Hernán Cortés y su intérprete indígena Malinchín eran vistos como los Adán y Eva de una nueva nación y raza, considerados como los padres de todos los mexicanos mestizos. Bueno, es una versión desde que se puede interpretar así y que muchos de ustedes reconocerán. Bueno, en este sentido, ¿y qué pasó con mi mando?
Fíjense en la imagen que yo he puesto. La imagen que he puesto tiene la denominación que yo le he dado a esa imagen. Yo no hablo de la conquista de México, yo hablo de lo que pone abajo y ofrezco una imagen temporal, geográfica del siglo XVI, de lo que nosotros entendemos como conquista de México y ellos entienden como Tenochtitlan, que es la caída de la ciudad, de la capital del Imperio Mexica. Y es una constitución geográfica de Atepetle, que son los señoríos que rodean y que se configuran de diferentes maneras, de reinos, pongámoslo de denominación castellana, de ese territorio. Por lo tanto, no hay México, lo que hay es Tenochtitlan, ¿de acuerdo? Y lo que hay es una configuración espacial y territorial cuyos originales son los indios en lenguaje de las crónicas del siglo XVI y los indígenas en el lenguaje del siglo XX y XIX, porque son comunidades indígenas los pobladores de los mismos. Y porque en esos territorios existen comunidades indígenas que se han perpetuado hasta el presente. Bien, entonces hay que entender la historia desde la visión de los que viven en el territorio también. Hay que intentar entenderla, aunque nuestras fuentes sean externas. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Bien. Bueno, yo lo que quiero en este pequeño esquema que he puesto aquí es una bibliografía básica. Yo lo que pretendía con ellos es no tener que mencionarla, por lo tanto doy la idea, que es que para una lectura renovada de la llegada de Hernán Cortés a Veracruz en 1519 y de la caída de Tenochtitlan, así como del corpus de las crónicas, imágenes y objetos de esta llamada conquista de México, cabe mencionar algunos títulos de la historiografía especializada, y aquí venían los títulos. Yo no sé si conocen a Bárbara Mundi, han leído su obra sobre la muerte de Tenochtitlan, la vida de México, no sé si han leído a Serge Grusinski hablando de las 4 partes del mundo, no sé si han leído a Navarrete Linares, no sé tampoco si han leído los polémicos libros de Camila Townsend Malinchín, una mujer indígena en la conquista de México, o de Matthew Restall, que es uno de los representantes de la historiografía norteamericana, que habla de New Conquest History en el año 19 y que da una versión diferenciada. Bueno, entonces, de manera complementaria hay otros títulos que yo trataba de mencionar. Ahora, bueno, esto lo dejo en pantalla, que es lo importante. Hay otros títulos que están reflejando solamente la denominación del título de lo que se ha publicado en los años 16, 17, 18, 19 y 20 en México, de que realmente hay una revisión hasta tal punto de este proceso de conquista que se llama de obras Nuevos asedios a la conquista de México, de Pablo García Loaeza y Héctor Costilla Martínez, la conquista de México y su uso en la historia, de Hipólito Rodríguez, conquistas, actores y escenarios y reflexiones. Realmente hay un avance en la historiografía, en la forma de utilizar documentos de archivo que no han sido efectivamente apenas utilizados, al menos por los historiadores. Y todas estas obras, y otras que aparecerán después, en realidad nos permiten explorar 3 dimensiones, que es lo que yo quiero explorar, con respecto a qué paradigma podemos usar para poder interpretar mejor el siglo XVI. Se trata efectivamente de reflexionar, es entender mejor el evento, es entender mejor este proceso de llegada de los españoles a lo que luego va a ser la Nueva España, como historia y como memoria, las dos cosas. ¿Y qué consecuencias tuvo a corto, medio y largo plazo? Eso es quizá lo más complicado. El debate, yo quiero plantear aquí una relación con la dualidad entre conquista y resistencia. Si se fijan en el título que tienen en pantalla, efectivamente lo puedo ver yo aquí debajo, bien, se habla de 500 años de resistencia indígena. Este fue el póster oficial del Gobierno de México cuando se celebró efectivamente, lo que ellos intentan que hay que celebrar, 1591, México, Tenochtitlan, 500 años resistencia indígena. Nos cambia el paradigma por completo, aquí no se habla de conquista, se habla de resistencia. Bien, esto es lo interesante. Bueno, es evidente que esa dualidad conquista-resistencia tiene sus perfiles que voy a mencionar un poquito después, pero además hay otra dimensión que es muy interesante de mencionar en esta nueva interpretación. Para nosotros, para los que estamos manejando toda la vida, hemos manejado las crónicas occidentales, como las que se llaman desde México, o las crónicas del corpus cortesiano de los siglos XVI, XVII y XVIII. Bien.
Hay otro elemento interesante que es la dimensión temporal, donde se examina el periodo de las conquistas. ¿Por qué se habla solo de una conquista, la conquista de México? Porque se singulariza un proceso que está lleno de conquistas, rebeliones, triunfos, batallas y fracasos. Bueno, se trata de... el proceso abarcó múltiples campañas, negociaciones con las élites indígenas, anexiones de territorios de diferentes maneras que ahora hablaré. Entonces, ¿por qué hablamos de un único suceso que monopoliza la atención en una única figura que es Hernán Cortés? Este es uno de los problemas. Bueno, y por último quiero hablar también, voy a hablar en este cambio de enfoque en los personajes principales de la conquista y sus relatos. Ahí tenemos a los franciscanos. ¿Qué visión tienen de la conquista? Los franciscanos en la primera mitad del siglo XVI. Ahí tenemos a los tlaxcaltecas, que forman parte, evidentemente, de los indios que no fueron vencidos, sino que fueron conquistadores. Ahí tenemos, por ejemplo, a la figura de Malinche. Es una figura recuperada, es traidora. ¿Qué es Malinche? Porque ahora es un mito, pero ¿qué es? Para los mexicanos, ¿qué es? ¿Y Hernán Cortés qué es para los mexicanos? Es que, claro, esto también forma parte de ese relato nuevo que hay, ¿no? ¿Cómo consideramos a estos personajes? Voy a hablar un poco de este tema, del debate sobre el significado de la conquista. Este debate que se ha producido en los últimos años en México tiene mucho que ver, efectivamente, permite establecer un marco de referencia, de continuidad con las conversaciones del quinto centenario que se celebraron en 1992 en Sevilla. Es relevante señalar para todos ustedes que no estuvieron en Sevilla la ausencia de participación y el silencio de la Academia Mexicana de la Historia en las conmemoraciones del año 21, en contraste con el quinto centenario anterior, en donde efectivamente en el año 1992 hubo un consenso entre las academias y el mundo académico. Cuando el centro del debate político histórico fue interpretada, es decir, ¿cómo integramos el pasado español en el nuevo concepto, en el concepto identitario mexicano? Ese es el tema. ¿Cómo se integra la herencia española? Pónganlo de manera fácil. En esa época, el director entonces de la Academia, Edmundo Gorman, adoptó una postura crítica y opuesta a la propuesta de uno de sus miembros, que era conocido historiador, antropólogo, Miguel León Portilla, que proponía conmemorar y no celebrar. No celebramos nada, estamos conmemorando. En el mejor de los casos, decía Miguel. No celebrar, sino conmemorar el encuentro de dos mundos. Si ustedes sí han oído la palabra de encuentro de dos mundos, esto viene de aquella polémica del año 92. ¿Ok? Bien. En ese sentido, Gorman sostenía que hablar del encuentro sostenía que era un concepto sin fundamento histórico, porque era fruto de una decisión política y defendía la mayor rigurosidad de su propia teoría sobre la invención de América. Es decir, O'Gorman en el año 77, en esa famosa obra que tiene, La invención de América, o la idea de América, porque pensaba que el ser del mundo americano, inventado a finales del siglo XV, era una construcción europea, como lo fue. Fíjense ustedes en algo. Hace 3 décadas la Academia Mexicana quiso enfocar ese aspecto de encuentro de dos mundos con el objetivo de conciliar opiniones divergentes de los españoles, los estados americanos y las comunidades indígenas a través del concepto del encuentro. El concepto del encuentro permitía enlazar esos 3 mundos que había que conmemorar. Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021, según Federico Navarrete, se han evidenciado todo lo contrario, desencuentros propios de nuestra era, caracterizados por distintas perspectivas históricas y posturas políticas. Esto es una postura política frente a lo que fue en el año 92 la celebración del quinto centenario. Esta es una postura política que está ahí y que forma parte del ser de México y por lo menos de la actividad actual de México. Bueno, ¿por qué 2 personajes icónicos? ¿Por qué? ¿Quién es Isabel Moctezuma y quién es Cuauhtémoc? Porque claro, ellos sí están familiarizados con estos 2 personajes, no sé hasta qué punto, pero lo que uno tiene que saber en función de las crónicas del siglo XVI es que Isabel Moctezuma Tecuitzpo, bautizada después como Isabel, porque fue la hija primogénita de Moctezuma II, que fue el Tlatoani que recibió a Hernán Cortés en Tenochtitlan, su nacimiento tuvo lugar en torno a 1509 y se convirtió en la última emperatriz de México. Claro, es un referente como mujer, es evidente.
Y por lo tanto, a lo largo de su existencia, esta mujer contrajo matrimonio con diversos líderes de la alta esfera mexicas, y hasta que efectivamente la pérdida del imperio implicó en aquel entonces que ella pasó a manos de los conquistadores, pero por su ascendencia, básicamente de élite indígena, fue una persona muy reconocida. Es decir, no fue una persona que sufrió ningún tipo de ofensa en ese sentido por parte de los españoles. Es cierto que Hernán Cortés tuvo una hija con ella, es cierto que, pero doña Isabel, como se la llamaba en las crónicas, tenía un noble linaje, un linaje efectivamente que procedía del máximo representante de los descendientes de Moctezuma, y esta descendiente aseguró su estabilidad al integrarse en la élite de la sociedad novohispana, 10 años después. ¿Vale? Tanto Cortés como el rey Carlos V de España mostraron su aprecio por el linaje de esta heredera del emperador y le otorgaron una de las encomiendas más prestigiosas de la época de Cortés. Le concedió la encomienda perpetua del gran señorío de Tlacopan, perpetua en este caso. Este gesto, junto con su distinguido linaje, despertó el interés de varios conquistadores que se casaron con ella. Tuvo varios hijos, una hija con Cortés, que ella no le dejó herencia en el testamento, de donde se deriva que hubo un rechazo a ese proceso de asimilación impuesto. Y en el 2021, durante la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, el gobierno actual de México destacó en varias publicaciones su papel como símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas, manteniéndose siempre arraigada a sus tradiciones y a su comunidad. A pesar de ello, yo menciono, algunas opiniones cuestionan este enaltecimiento de su resistencia, argumentando que al final Isabel abrazó el catolicismo, contrajo matrimonio con españoles, fue señora en todas sus cosas, tuvo descendencia con el líder de los conquistadores. Por su linaje, su personalidad y el matrimonio estable con Juan Cano, al que le dio 4 hijos, doña Isabel Moctezuma era respetada por los españoles. Era una mujer rica, cristiana, inteligente, aunque no sabía escribir. Es decir, realmente la capacidad de esta mujer para ajustarse y mantenerse con vida es innegable, pero ejemplifica de forma extraordinaria la mezcla de dos culturas después de la conquista de lo que actualmente es México. Es una, evidentemente, ahora sí que tengo problemas, se han caído las pilas. Bien. Por lo tanto, es decir, digamos que Isabel, doña Isabel, como se la conoce con el nombre en México, de la hija de Moctezuma, es una mezcla de dos culturas, y yo no sé hasta qué punto efectivamente la valoración que se puede hacer de ella es una valoración de persona no asimilada, evidentemente. Cuauhtémoc, vamos a fijarnos un poco en esta figura, que es interesante, y si no tengo mando, pues sí lo tengo. Vale, gracias. Esa es Isabel. Ahí tenéis un poco más de imagen. Eso es uno de los... A mí me interesa que veáis la postura de Isabel en la imagen de la izquierda, no la representación artística de la derecha, sino la imagen de la izquierda, como ella está en uno de los códices náhuatl, está hablando con su padre, con el gran Tlatoani, que fue Moctezuma. Es una representación de cómo ellos veían la representación de la hija con respecto al emperador. Bien, Cuauhtémoc. Vámonos a este personaje. Allá. Dentro de la cultura azteca, Cuauhtémoc, cuya denominación en náhuatl es sol que desciende o águila que desciende, fue el último líder supremo y sacerdote de los aztecas. Se destacó por su valiosa resistencia durante la invasión española, especialmente a defender Tenochtitlán en 1521. A pesar de su habilidad estratégica, la falta de apoyo de otros pueblos y los estragos de la viruela hicieron inevitable la caída de la ciudad. Tras la derrota en la batalla naval de Xochimilco, conocida, la resistencia ante los españoles se volvió imposible. Después de 75 días de asedio, después de escasez de alimentos, tuvo que rendirse. ¿Esto qué significa? Esto significa que Cuauhtémoc era muy consciente de su incapacidad para mantener la fortaleza de ese imperio, y por lo tanto lo que hizo fue rendirse. Bueno, lo que ocurre es que él se rindió de una manera muy notable y muy honrosa. Se presentó ante Cortés y le dijo: díjome
dice Cortés en las cartas de relación en su lengua, esto lo sabemos por Cortés, que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, hasta venir en aquel estado, prácticamente de rodillas, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. Cortés en esa ocasión no lo mató. Bien, ¿esto qué significa? Ahora vamos al mito. Dentro de este extenso relato de la historia cortesiana, según el historiador mexicano Enrique Krause, hay dos mitos principales: el mito negro de Cortés y el mito blanco de Cuauhtémoc. El mito negro de Cortés es básicamente porque no solo lo derrotó, sino que en su camino a las Sigüeras finalmente Cortés termina con él. ¿Por qué? Pues porque Cuauhtémoc había levantado una rebelión, entonces decide terminar con él. Dice Enrique Krause, dice, Cuauhtémoc es el mito blanco. ¿Por qué? Es el último emperador azteca. Mantiene una actitud sumamente digna ante el conquistador y fue ejecutado en 1525 durante su viaje a las Sigüeras. Y a lo largo de los siglos, y especialmente después de la independencia, en el siglo XIX, México ha exaltado a Cuauhtémoc como el héroe opuesto a Cortés. Esa es una dicotomía. Y eso está en la historiografía del siglo XIX. En México se impuso, dice Miguel León Portilla, denominó lo que se llama la visión de los vencidos. Pero la visión de los vencidos no son todos los pobladores de México, son solo los mexicas. No son los restos de poblaciones indígenas que rodean y viven en el altiplano de México. Cuidado. A pesar de la existencia de otras narrativas indígenas, León Portilla dice que, básicamente, basándose en las crónicas del libro 12 de la Historia General de las Cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, del que luego hablaré, o los Anales de Tlatelolco, realizadas por León Portilla, reflejó el sentimiento de la pérdida de los mexicas. León Portilla, cuando habla de los vencidos, habla solo de los mexicas. Y decía en ese verso final, llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación, decía él, mexicana. En esa traducción del náhuatl. Bueno, es posterior, claro. En este sentido, vamos ahora a otro debate, el del tiempo, las temporalidades de la conquista. ¿Por qué solamente hablamos de una conquista que parece que finaliza el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc se rinde ante Cortés? Porque esos son los hechos que se investigan. En ese sentido, cuando la controversia temporal se refiere al tiempo de los tiempos de la conquista. Es decir, el uso del plural, yo diría, desafía las concepciones de velocidad, uniformidad y superioridad española. Es decir, llegan, arrasan y se quedan. No, eso no es así. Pero para nada. Es decir, realmente vamos a explorar un poco más allá ese proceso, ese debate temporal que ha permitido analizar la caída de México Tenochtitlán y sus celebraciones en un contexto geográfico más amplio, ya que ha sido tema de múltiples debates en todo el continente desde el año 17 para acá, sobre todo. Otros reinos y señoríos ubicados lejos de Tenochtitlán tuvieron experiencias muy diferentes frente a la conquista y colonización española. Voy a mencionar solamente dos. Voy a mencionar el territorio maya. Sí, la civilización maya. Vamos a ver cómo se conquista la civilización maya, porque está dentro de México. Que claro, la entidad política de México no existe. El siglo XVI no hay México. El siglo XVI es lo que hay, es desarrollo, efectivamente, de cómo hay una transferencia de un proceso de civilización a otro. Ese es el tema. Es el tema que hay que entender, cómo se transfieren y se prestan los instrumentos de desarrollo político y económico de un imperio a otro. Es un fabuloso proceso de transferencia tecnológico también, de alimentación, que es espectacular. Bueno, la empresa, vamos a ver, cuando hablamos del territorio maya, por poner otro modelo de conquista, la civilización maya estaba formada por diversos reinos, muchos, que compartían una serie de pilares fundamentales. La religión básica en el mundo maya, la organización social también era una estructura bastante compartida en todo este gran territorio de la civilización maya. Y por consiguiente, al analizar la conquista de la región maya, es necesario examinar las particularidades de cada zona. No todos los grupos mayas eran idénticos. Por lo tanto, aparentemente en la conquista de la región maya participaron los mismos grupos indígenas y españoles, pero no es así. Las situaciones y los procesos vividos difieren mucho de los del centro del altiplano de México. Bien,
Estamos hablando de una extensión de cerca de 325.000 kilómetros cuadrados, donde se hablaba cerca de 27 idiomas. A pesar de pertenecer a una misma familia lingüística, los distintos idiomas eran diferenciables, lo que dificultaba la comunicación directa entre ellos. Había dos grupos mayoritarios que tenían mayor número de hablantes. En la región norte predominaba el yucateco, en la región sur el quiché, era el más hablado. Bien. Los mayas establecieron, primera diferenciación, los mayas establecen contacto con los españoles mucho tiempo antes de la llegada de Hernán Cortés. Claro. Acuérdense ustedes de los precedentes de Hernán Cortés que llegan a la península de Yucatán. Segundo, a diferencia de los mexicas, los mayas los consideraban simplemente seres humanos procedentes de tierras lejanas, nunca los consideraron deidades. Bien, la conquista del territorio maya se convirtió en un proceso agotador y costoso para la corona y para los conquistadores, totalmente distinto a lo vivido en el altiplano central. Los indígenas mayas, debido a sus características y a su estructura social, representaron un desafío considerable para los conquistadores españoles. Y los choques, a ver si me va aquí tenemos. Este es el Chilambalán. Bien, los choques con los españoles y las expediciones enviadas tuvieron lugar en Yucatán durante todo el siglo XVI. O sea, no se puede decir que hay conquista en Yucatán durante todo el siglo XVI, en absoluto. Los relatos de esta fuente originaria del mundo maya, los relatos del Chilambalán de Xmayel, que narran estos sucesos de la conquista, fueron escritos por autores mayas, pero en el siglo XVII. No en el siglo XVI, el Chilambalán es del XVII. Por lo tanto, quienes lo registran dentro del ciclo temporal de lo que ellos llamaban el Katun Ajaú, que era el ciclo de la guerra y la devastación. Ellos hacen una proyección desde el pasado, desde el XVII, sobre la interpretación del XVI. Y entonces, realmente, claro, están interpretando acontecimientos que ocurrieron en el XVI utilizando un tiempo verbal de futuro, pero en realidad se refieren al pasado. ¿Se dan cuenta? De esta manera, mediante un lenguaje profético, se redactaban profecías que no anticipaban el futuro, sino que eran del pasado. En esa época, los españoles formaban parte de la realidad de los mayas yucatecos, y desde su particular visión de la historia, era necesario para los mayas yucatecos justificar su presencia e interpretarla según su concepción del devenir histórico. Por lo tanto, las interpretaciones de los mayas yucatecos quedan fuera, evidentemente, es otra forma de interpretar la conquista de los españoles. Es una historia a posteriori, porque ellos lo ven desde el XVII y no desde el XVI. ¿Bien? Los mapas, a ver por dónde voy. Bien, los indios, hay algo que sí me interesa decir de aquí. A ver, ¿por qué pongo esta imagen? Esta imagen es muy representativa del gran territorio de una de las zonas de la población lacandón, los lacandones, que tienen ustedes en pantalla, y tienen también el mapa, efectivamente, sobre la zona donde están ubicados en la actualidad y donde estaban originariamente también, aunque se fueron desplazando. Los indios lacandones estratégicamente estaban ubicados en la parte nororiental de Chiapas y fueron uno de los pueblos que resistieron a la conquista española. Los intentos de penetración en esta zona de Chiapas entre el 36 y 1542 realmente fue muy complicado. No consiguieron los conquistadores llegar a dominar la zona. Ante la imposibilidad de conquistar la zona, la tarea de pacificar a estos pueblos recayó en los dominicos. Sin embargo, en 1555, los lacandones asesinaron efectivamente a Domingo de Vico, el domínico, que estaba al frente de esa misión, y los dominicos solicitaron al rey de España la justificación para librar lo que ellos se llaman la guerra justa contra los lacandones. En el año 1559, esa solicitud fue aceptada por la corona y comenzó la guerra del lacandón. La guerra del lacandón duró muchas décadas. Y los indios lacandones fueron buscando su espacio dentro de las altas tierras de Chiapas para poder ocultarse efectivamente de la invasión española. Y la verdad es que lograron mantenerse lejos del control español y de su influencia religiosa, porque nunca aceptaron la evangelización. Incluso aquellos mayas que fueron sometidos no renunciaron a la narración de su historia. Los lacandones tienen una narración de su propia historia, cómo vieron esa historia, y la tienen en el presente. Esto es un proyecto del Instituto de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, donde tienen efectivamente un estudio de los actuales indígenas lacandones Chiapas.
Es decir, que realmente las comunidades indígenas forman parte del presente de México. Y bueno, ellos son testimonios y dan testimonio de otra versión de la conquista del siglo XVI. Lo han vivido de otra manera. Vámonos a las Californias. Las Californias también es un territorio, a ver si lo consigo entrar. Entró. Sí. Este precioso mapa de Agnese, del italiano, es del año 1544. Es una preciosidad de mapa. Fíjense en la parte coloreada roja. Ese es el mar rojo de Cortés, llamado Mar Bermejo, 1544. Y esto, ahora diré por qué, Bermejo porque el río Colorado va a desembocar y tintaba las aguas de ese mar. Y entonces uno de los capitanes de Cortés decidió llamarle Bermejo. Bueno, hay que decir algo sobre las Californias. Es otra forma de conquista. Las Californias no se conquistaron desde la tierra, se conquistaron desde el océano, desde el mar. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI California se había convertido en una de las muchas conquistas consideradas inalcanzables, donde la distancia actuaba con una lente que proyectaba ilusiones y proyectaba esperanzas. Pero, a pesar de la exploración inicial 1530-1550, y la apropiación del territorio de la que hablaré, California siguió envuelta en un velo, realmente en un enigma, ¿vale? ¿Y quién está presente en las Californias? ¿Quién es el que se interesa primero por saber cuál es esa costa que aparece en ese mapa tan bien dibujado? Porque es fantástica la reproducción que hay en esa época del 44 por Agnese, Hernán Cortés. Claro, Hernán Cortés a nosotros a lo mejor se nos queda corto si pensamos que es el que llegó a México, a Tenochtitlan, y que consiguió hacer caer a Tenochtitlan. Momento. Perdón. Bien. Hernán Cortés se interesó muy pronto por el Pacífico. Es fascinante. O sea, realmente este hombre vuelve de las higueras y dice, bueno, yo tengo ahora soy marqués del Valle de Oaxaca y tengo me han dado una gran encomienda. Y desde ese territorio de su encomienda va a empezar a organizar pequeñas expediciones para reproducir la costa del Pacífico, buscando ensenadas y bahías receptoras de los barcos que estaban al otro lado, en Manila, buscando la forma de cruzar el Pacífico desde Filipinas. Cortés es el primero que le dice a Carlos V, sí, yo voy a buscar ese paso desde, efectivamente, Tehuantepec, que era el estrecho más estrecho, la zona más estrecha de México, fíjense en el mapa. Y por lo tanto, durante el segundo tercio del siglo XVI, esa región noroccidental de la Nueva España, que luego son la California, la Baja California actualmente, se convirtió en un importante centro de expediciones marítimas que tenían como objetivo explorar las costas y los mares americanos. Se conocen como viajes menores, se dedican a trazar rutas cercanas a la costa, cartografían el terreno, buscan posibles pasajes entre océanos para encontrar una ruta más directa hacia las Indias. Pero claro, en esa época efectivamente era simplemente una búsqueda, pero es Hernán Cortés el que hace esa cartografía, porque luego el galeón de Manila puede hacer ese tránsito de Filipinas a la Nueva España. Hernán Cortés... la verdad es que tenía una cabeza de explorador que era fascinante desde este punto de vista. Como explorador era un fuera de serie. Junto con el virrey Antonio de Mendoza, se dedicaron a cartografiar las costas, explorar los océanos, y aunque no todos los registros fueron conservados, sí nos permitieron generar este mapa a los cartógrafos oficiales. Bien, ¿y qué decimos al respecto? Yo lo que puedo decir es que el descubrimiento de costas y territorios, la base de leyendas y desilusiones, constituyen los principales hitos de estos viajes. Pero también hay que decir algo, las ceremonias de toma de posesión eran comunes en la región, es decir, se tomaba posesión incluso desde la borda de un barco, es decir, no se bajaba ni a tomar posesión muchas veces, realmente fueron territorios conquistados desde el océano, no apropiados ni colonizados en el siglo XVI. Pero sí ya pertenecían al dominio español. ¿Se dan cuenta? Es otra forma de conquista o de apoderamiento, llámanlo como quieran, o de posesión. Pero realmente es importante mencionar esto. Yo tengo que hablar ahora de los tlaxcaltecas porque me queda muy poco tiempo.
Los protagonistas. Hace 7 décadas, la reconocida revista Historia Mexicana, a ver, un momento, estos son los viajes de Cortés a lo largo de las expediciones que él envió, y aquí que tenemos, aquí sí tenemos, sí, Tlaxcala. Bien, es interesante ver, bueno, el Sol de Tlaxcala es una representación actualizada, 2010, como se la ha representado desde Periódico de Tlaxcala, actual, del 2010, a la presencia de Cortés y la llegada a Tlaxcala, mientras que Charles Gibson, en su reeditada libra en el siglo XVI, aparece de esa manera. Bien. Hace 7 décadas, la reconocida revista Historia Mexicana dio a conocer el escrito de Gibson, el significado de la historia tlaxcalteca, estoy hablando de 1954, que resumía de forma concisa su obra, en Tlaxcala en el siglo XVI, que se había publicado en el 52. En ese artículo, Gibson señalaba la singularidad de la historia del complejo señorío de Tlaxcala, enemigo de los mexicas, debido a su temprana alianza con Hernán Cortés durante la conquista de la Ciudad de México. Destacaba las contribuciones en textos e ilustraciones de la historiografía tlaxcalteca que otorgaban a la élite indígena importantes privilegios en el periodo virreinal, alejándose del estereotipo decimonónico que los presentaba como traidores. Los tlaxcaltecas llevan un siglo, el siglo XX, reivindicando ser señores y conquistadores de esa conquista, de ese nuevo cambio, de esa transferencia de imperios que se produce en el siglo XVI en el territorio de lo que luego es la Nueva España. Tlaxcala no era un pueblo tributario del Imperio Azteca, era una confederación de varios señoríos que luchaban unidos para defenderse de los ataques de los mexicas. Y por lo tanto, yo no puedo entrar en pormenores, pero sí quiero decir que ellos vivían en un estado permanente de guerra y con ciertas privaciones, y que sus territorios estaban rodeados de aliados o tributarios de los mexicas, y que ellos se les prohibía, por ejemplo, utilizar la sal, utilizar el algodón, es decir, sus redes comerciales estaban bloqueadas por los aliados mexicas. Eso es interesante para ver por qué los tlaxcaltecas, al ver en el ejército de Hernán Cortés la posibilidad de unirse a ellos y vencer a sus antiguos enemigos, los mexicas pues aceptan someterse, y esto es lo importante, los tlaxcaltecas, a la autoridad de Carlos V, monarca de España. Hernán Cortés les dice, muy bien, pactemos, negociemos, porque la negociación está en el alma mexica y tlaxcalteca. Es decir, la negociación es un elemento clave para poder entender este juego interno entre los diferentes reinos que configuran el imperio. A cambio, Cortés les propuso participar en la conquista de Tenochtitlan, garantizando el respeto a la autonomía y al sistema de gobierno de la República tlaxcalteca. Esta alianza otorga a Tlaxcala a lo largo del tiempo una cohesión, una identidad cultural excepcionales en comparación con las poblaciones conquistadas de otra manera. Ese es el tema. La representación de la jerarquía y la organización interna del Altepetl, el Altepetl es el equivalente al señorío, es un territorio denominado así. Bien, se plasmó adecuadamente en las estructuras recién establecidas, posibilitando la integración de antiguas formas de control. Los pueblos que se configuran en repúblicas de indios son sobre la base de los Altepetl, sobre la base de la configuración territorial tlaxcalteca o texcocana o lo que sea, es decir, independientemente del reino. Es decir, la configuración territorial y la estructura social interna de estos territorios va a estar en manos de la nobleza indígena, porque la nobleza indígena tiene su propio código de descendencia, y ese código, efectivamente, de reconocimiento es el que les va a permitir ser o no ser jefe del Altepetl, de cada uno de los múltiples Altepetl. Y entre ellos son los que eligen a sus sucesores. No es hereditario, es por valentía, por méritos, es por calidad. Es interesante, porque es un proceso de renovación de las élites indígenas dentro de un código interno propio. Bueno, hay múltiples manuscritos pictográficos. Yo quiero mencionar aquí a una autora que se llama Lidia Gómez García. Ella ha trabajado sobre 2 antiguos manuscritos elaborados por indígenas
nahuas, tlaxcaltecas, que residían en los antiguos barrios de la ciudad de Puebla, en México, porque estaban entre Puebla y Tlaxcala. Bien, estos dos manuscritos son clave para entender su proceso de integración. Los manuscritos indígenas náhuatl, estos en concreto, fueron un elemento de negociación. La escritura se convierte en manos de los náhuatl a finales del XVI y en la primera mitad del XVII en un elemento de negociación para pedir a la monarquía, al monarca español, a los soberanos, que les den y que les mantengan en los privilegios que les han concedido por formar parte de esa nobleza indígena y por formar parte, efectivamente, de esa transferencia de poder y de soberanía de un mundo a otro, del mundo azteca al mundo español. Bien, y esa es una de las claves, es decir, si no, no se entiende la conquista. La conquista de México se tiene que entender sobre la base indígena, no hay otra. O sea, son ellos los que son los, digamos, si quieren ustedes verlo de esta manera, son ellos los que son los protagonistas de esa conquista. Por eso, cuando tú vas a Tlaxcala hoy en día, ellos han tenido que, ya termino con esto, yo he estado viendo páginas, efectivamente, de los periódicos celebrando esto de 1521 y las dificultades que tuvieron, pero ellos ahora mismo son absolutamente conscientes de que su postura en el siglo XVI fue positiva, de que su postura en el siglo XVI de negociación con Cortés fue válida y de que se sienten muy honrados de haber formado parte de esa empresa y de ese desarrollo. Y por lo tanto lo celebran y lo conmemoran como un proceso de mestizaje. Y esta es una de las claves. Yo solo quiero terminar con, si me permite Miguel Ángel, unas palabras sobre Hernán Cortés. Yo hablaba ayer del mito. A mí me ha faltado hablar de los franciscanos, pero lo pueden leer en la ponencia, ¿vale? Hernán Cortés es un mito histórico. Yo no puedo dejar de leer este tema, la figura histórica de Hernán Cortés, porque ustedes saben que uno de los intelectuales más notables del siglo XX de México fue Octavio Paz. Octavio Paz en el año 85 lo invitaron a España y con motivo vino a Medellín porque fue el centenario de Hernán Cortés. Yo me imagino que César lo conoce muy bien y sabe esto. Y allí a Octavio Paz le preguntaron, ¿usted qué opina de Hernán Cortés? Porque usted se conoce mejor que nadie a México. Y su texto recoge el significado del mito mexicano de Cortés y dijo lo siguiente: la figura histórica de Cortés despierta y soporta los juicios más diversos y las comparaciones más osadas, pero su mito, dice él, porque Cortés es un mito, a diferencia de otros personajes históricos que son complejos y ambiguos como la realidad misma, los mitos son simples y unívocos. De ahí que las pasiones que convocan sean directas, fervientes y no pocas veces feroces. El mito de Cortés es un mito mexicano y es un mito negro, es negativo. Por lo primero, es casi incomprensible para los extranjeros. Por lo segundo, se asemeja a una herida enconada. Cortés es el emblema de la conquista. No como un fenómeno histórico que al enfrentar a dos mundos los unió, sino como la imagen de una penetración violenta y de una usurpación astuta y bárbara. Con la conquista, rapidez, doblez, crueldad, comienza la opresión y la injusticia. En la peculiar, termino ya, lógica del mito, hecha de oposiciones simétricas, la conquista simboliza el comienzo de la dominación y la independencia, el principio de la libertad. Así, la función del mito de Cortés es ideológica, mejor dicho, es una pieza maestra en un teatro histórico mitológico. Y por lo tanto, dice él, el odio a Cortés nos odia a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y, sobre todo, impide la reconciliación de México con su otra mitad. Cierro con estas palabras y les agradezco la atención. Muchísimas gracias, profesora, también por esta síntesis con este tema también apasionante, ¿no? Como es la conquista de México, sobre la que nunca hablaremos suficiente y sobre la que es necesario precisamente entablar este tipo de exposiciones, ¿no? Y también debates posteriores. Doy la palabra al público. Tenemos ya por aquí alguna mano levantada, o semi levantada, pero veo que quiere llegar. ¿Te presentas, por favor? Soy Manuel Herranz. Bueno, Rosa, lo primero, gracias por la exposición.
sido maravillosa. Yo tengo un pequeño comentario y luego una pregunta. El comentario es que dentro de esta idea de reconvertir la conquista, a pesar de ello, la imagen con la que se representan a estos nativos, a estos indios, no es esa imagen que también estaba presente del nativo casi vestido como a la romana, con esas largas túnicas, sino se le presenta de la otra forma que acabó aceptándose en Europa, de vestido con esta imagen de las plumas, esta imagen tan exótica que aparece en los primeros momentos de la conquista y que llega con las primeras cartas de Cortés. Y luego, en segundo lugar, te quería preguntar si hay un esfuerzo por parte de la historiografía mexicana de recuperar estos otros pueblos que tuvieron otra relación con la conquista, porque al final, como has representado en el mapa, lo que era el Imperio Mexica ocupa muy poca parte del territorio de lo que es el actual México. O sea, y entiendo que alguien de Tijuana se puede llegar a preguntar, muy bien, esto está muy bien, esto pasó en México DF, ¿qué pasó aquí? Gracias. Gracias, Manuel, por las preguntas. Bueno, realmente el tema de la vestimenta que llevan efectivamente refleja una iconografía que quiere exaltar efectivamente el protagonismo de unos personajes que no están, que bueno, que representaron en el siglo XVI efectivamente esa cualificación de nobleza indígena superior. Pero realmente yo creo que hay que ser muy crítico con la iconografía, porque nos transmite imágenes muchas veces que no responden evidentemente a los modelos que quieren representar, que es justo todo lo contrario. Hay que tener mucho cuidado con eso, con estas representaciones de personajes históricos que los convierten en mitos y no son personajes y dejan de ser históricos, son ahistóricos ya. Con respecto a los trabajos que hay realmente se están haciendo muchos trabajos de diferentes zonas de México, en donde, claro, la realidad étnica es diferente. Yo creo que ahí ha avanzado muchísimo el desarrollo de México. Lo que pasa es que México es tan vibrante, es tan rico, incluso en su proceso de investigación de su propio pasado, que, claro, te encuentras cuando vas a México en que hay muchos Méxicos, como decía Paz, hay muchos Méxicos, y esos muchos Méxicos no son abarcables, porque son realidades muy diferentes unas de otras. Otra cosa es el fenómeno de la creación de la Nueva España, ese es otro proceso. Ese es un proceso que hay que estudiarlo desde el ámbito institucional, donde el derecho indiano ha tenido un gran desarrollo, intentando explicar efectivamente todo ese proceso de organización y de estructura jurídica, política y económica, de integración de ese territorio en un ámbito imperial y luego monárquico, la monarquía, y bueno, claro, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo no sé si piensan que el mestizaje es válido o no válido. Yo creo que, perdónenme por esta digresión, en el siglo XXI quizá el paradigma no está en seguir hablando sobre si la validez del mestizaje vale o no vale, sobre si considerarse mestizo es bueno o es malo, es decir, porque aquí hay mucho rechazo y al mismo tiempo hay mucha aceptación dentro de México con respecto al concepto del mestizaje y la realidad del mestizaje. Bueno, yo he encontrado mucha aceptación y mucho rechazo. Yo entonces interpreto que quizá desde el siglo XXI no deberíamos abandonar ese paradigma del mestizaje y pensarlo desde la globalidad. Quizá ustedes que son globales, porque pueden vivir en cualquier lugar del mundo y en el momento tienen una idea de lo que está sucediendo en Afganistán o en Israel, formamos parte de esa globalidad. Claro, el criollo del siglo XVI también formaba parte de una primera globalización, porque tenía, como decía Gruzinski, quiero recordar sus palabras, en una entrevista que le hicieron el año pasado en la Casa de América, decía, bueno, en realidad es que el criollo del siglo XVI, que es mestizo, porque es uno más, en ese sentido, ha asumido efectivamente todo lo que significa vivir en América, tenía a un emperador viajando por Europa y a un papa en Roma, y él vivía en la corte virreinal,
Y claro, y después se movía y se iba al Caribe o se iba a otro cargo de lo que fuera. Es decir, ahí también hay un proceso de, quizá desde la globalización nuestra, nosotros tenemos un juego de corrientes inmigratorias, los flujos migratorios que tenemos hoy en el siglo XXI, es ese proceso de globalización que nos permite asimilar, no asimilar. Es decir, aquí hay que pensar. Quizá el siglo XVI nos permita reinterpretar nuestro propio presente, es lo que estoy diciendo. Nos enriquece porque nos permite reinterpretar el presente que tenemos y comprender mejor qué significa la inmigración, qué significa el movimiento y la traslación de personas de un modelo cultural a otro. Cómo se producen esas fusiones, esas acomodaciones, esos ajustes. Esa es la primera globalidad. El siglo XVI hay que verlo quizá en el siglo XXI, interpretarlo y buscar como historiadores y antropólogos esa fase de interpretación, en vez de manejar siempre viejos clichés. Bueno, perdón por lo de viejos clichés, hemos estado toda la vida manejando efectivamente paradigmas que quizá haya que renovar. Perdón, y ya con esto. Muchas gracias. No sé si hay alguna última pregunta, no queda mucho tiempo. Sí, por aquí rápidamente. Tenemos 2 minutos para la pregunta y la respuesta. Muy rápido. Muchas gracias, Rosa, por la conferencia. Me interesa mucho lo de las otras conquistas, pero sobre todo me ha venido a la cabeza la relación con Roma, con el Imperio Romano. Es decir, llegan a un sitio y unos son los buenos y otros son los malos. Es decir, dice, tú me ayudas, te nombro amigo y aliado del pueblo romano, te doy la ciudadanía y me ayudas contra otro grupo, que es lo que ocurre con Tlaxcala, que les dan, no en ese caso la ciudadanía, sino que les dan un estatus de nobleza y tal, no sé qué, y es lo mismo. Y me ha recordado también Cuauhtémoc el caso de Vercingetorix. Es decir, Julio César le vence, años después le mata en el triunfo, y en el siglo XIX Napoleón III le reivindica como el origen de la Galia, sin olvidar el origen romano. Es decir, reivindico a Vercingetorix, pero me mantengo en que Francia es la hija mayor de Roma, en ese sentido, ¿no? Entonces, nadie es único, todos tenemos muchos aportes y hay que unirlos de la manera que cada uno crea mejor, pero no intentar contraponerlos porque son la realidad. Y perdón por la reflexión, no tanto una pregunta. Sí, estoy muy en la línea. La reflexión invita efectivamente a reflexionar, perdón por la redundancia, pero es necesaria esa reflexión, hay que hacerla, y hay que hacerla permanentemente cuando leemos libros históricos, porque ustedes están todo el día leyendo libros de historia, yo lo sé por mis alumnos, pero claro, hay que cuestionar qué es lo que hay detrás muchas veces. Cuidado con los nacionalismos que implican efectivamente mucha carga política en la lectura de la historia, cuidado con esos temas, porque no se trata de polarizar, sino de unir, de asociar y de convivir. Gracias. Muchas gracias, profesora. Y también para terminar, y a modo de información adicional, hablando de unir y utilizar también la historia para unir, yo simplemente añado una curiosidad, ¿no? Que es que con motivo del 5º centenario de la donación del escudo de armas a la ciudad de Veracruz, hace 3 años, pues sirvió de referente también para crear una iniciativa muy bonita que se llama El Encuentro. Es un documental que posiblemente pronto esté en Netflix, donde han juntado a los herederos de Hernán Cortés y Moctezuma para que se den un abrazo. Y hay todo un documental de todo lo que ha significado ese proceso, ¿no? O sea que yo creo que hay esperanza, ¿no?, a la hora de no solamente reinterpretar la historia, sino también de acciones que podamos llevar hoy a cabo también pues para unir a los pueblos al uno y al otro lado. Así que muchísimas gracias, un gran aplauso a la profesora.